El ejemplo que voy a hablar es de una mujer femenina que nació en África, nació en Kenia, era keniana. Ah, bueno, en realidad no nació en Kenia, pero era keniana, aunque ella nació en Gran Bretaña, en Reino Unido, y dejó huella. Lo que pasa es que su vida la realizó como una de las aventureras más importantes dentro de la propia cultura, aunque ella fue escritora. Y bueno, de ser escritora, aventurera, entrenadora de caballos, se convirtió en aviadora. Que en aquel momento, el siglo XX, había muy pocas mujeres que tuviesen ese papel dentro del ámbito de, bueno, pues, las estructuras militares y políticas en pleno siglo XX. Estamos hablando de una mujer que nació pues, eh, en 1902, es decir, en el siglo pasado, que vivió todo el siglo XX, desarrolló su obra, su vida y su estructura laboral, su vida laboral durante el siglo pasado. Hoy no es tan conocida, pero muy importante sobre todo la cultura anglosajona. Es verdad que era keniana, aunque no era keniana del todo porque ella nació británica, en Gran Bretaña, en Reino Unido. Beryl Marham fue escritora, aventurera, entrenadora de caballos y aviadora keniana que nació en Reino Unido, en Gran Bretaña. Fue la primera persona que cruzó sola el Océano Atlántico de este a oeste y se la recuerda principalmente por haber escrito esa memoria, que fue el libro de memorias, West with the Night, de 1942, que bueno, traducido es Al oeste con la noche, y al final la estructura que cuenta es que una mujer que bueno, cruzó ella sola el Atlántico, primeramente, y que dejó huella en una de sus obras más destacadas, que fueron las memorias, que es Al oeste con la noche, que bueno, pues se publicó en 1942 y dos y que fue una mujer que dejó una huella importantísima en el ámbito de la literatura y sobre todo en el ámbito de la aventura como de la política, siendo aviadora. Aún, aún así, es verdad, se puede decir, no, bueno, es que británica, tal, no, no. Ella era keniana. Y Kenia al final era pues, como la gran mayoría del Imperio Británico que tenía casi todas las colonias, porque quien se repartía las colonias era Gran Bretaña, Francia, sobre todo, las principales potencias. Estaba Alemania por ahí, Países Bajos, había otros países como Italia, España, Portugal, que tenían colonias en África y en Asia, pero la gran mayoría pues eran de los estados que se independizaron tras la descolonización, desde 1945, por la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de la Guerra Fría, comenzaron en ese periodo, es decir, hace ya 80 años. Y a partir de ahí, bueno, pues muchos de los países son de habla inglesa o tienen las estructuras inglesas de conducir por la izquierda en vez de por la derecha, como el resto de Europa. Pues hay tantas teorías que se habla, que quién sabe si estuvo también detrás de Napoleón, no sabemos. Francia era el principal enemigo de Gran Bretaña, en el momento del siglo XIX, sobre todo contra el Imperio Polónico, el primer imperio francés, quién sabe. Entonces hay muchas colonias que, bueno, pues conducen a la contra, hay otras que no, Estados Unidos no, Irlanda también conduce como Gran Bretaña, o en sí lo que es Reino Unido, pero depende. Hay algunas que sí tienen, pero la gran mayoría de los estados conducen por la derecha, la gran mayoría. La que la única es la cultura anglosajona, menos el ámbito estadounidense, que prefirieron pues eso, convertirse como el resto de Europa. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo de una mujer que fue muy importante en el ámbito de la literatura y de la cultura en general dentro del ámbito de Kenia y sobre todo de la cultura africana, pero más concretamente dentro del ámbito anglosajón, comento que soy historiador y bueno, lo repito ahora. Si os ha parecido interesante este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.